La iglesia de Cristo se compone de seguramente miles de grupos cristianos, de iglesias, iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias de garaje, como le llaman algunas, iglesias en casas, es decir, en la iglesia de Jesucristo está compuesta de miles y miles de grupos de cristianos que se congregan en un sitio determinado bajo el liderazgo de alguna persona, de un líder, un pastor o de una pastora, y todo eso es la iglesia de Cristo. Ningún grupo puede decir que el otro grupo allá, el que está como a 2 cuadras, digamos, no es parte de la iglesia de Jesucristo, porque si yo le digo a un grupo determinado, a otro grupo fuera de mi propio grupo, que no es que no hace parte de la iglesia de Jesucristo, ¿con qué autoridad puedo yo decir eso? Pues no tengo ninguna autoridad para hacerlo. Porque, empezando porque cada grupo piensa de sí mismo que es parte de la iglesia de Jesucristo. Y los grupos, los distintos grupos, unos inclusive se combaten unos a otros, porque no están de acuerdo en algún asunto de doctrina. Por ejemplo, conozco creyentes, pastores, inclusive predicadores famosos que están en contra de que mujeres pastoreen un grupo, lideren un grupo. Y así por el estilo hay cualquier cantidad de diferencias enormes, grandes diferencias entre los distintos grupos que componen la iglesia de Cristo. Y lo que se puede ver en la Biblia, lo que se puede entender, es que la iglesia actual, esta iglesia, que ya decíamos que se compone de miles y miles de grupos y de iglesias distintas, esta iglesia, la actual iglesia, es llamada por el Señor Jesucristo la iglesia de la Odisea. Esa es la iglesia de la Odisea. A esa iglesia es que el Señor Jesucristo dice que la va a vomitar. O sea que el Señor Jesucristo va a desechar a todo el cristianismo, digamos así. Hay otro nombre que el Señor le da a la iglesia de este tiempo. La llama la Gran Babilonia. Y ciertamente en eso es que se ha convertido la iglesia, en la Gran Babilonia, precisamente porque hay confusión de lenguas. Recordemos qué pasó cuando estaban estas personas en desobediencia, intentando construir una torre que llegara al cielo. Una torre gigantesca, según ellos, para congregarse ahí, para no dispersarse, como había sido la voluntad de Dios. La orden de Dios era que se multiplicaran y llenaran la tierra, pero estos tipos en rebelión contra Dios dijeron: no, vamos a hacer una torre para que no seamos dispersados. Entonces ahí es cuando vino el juicio de Dios y dijo el Señor que esta gente se han puesto en un solo espíritu, entonces bajemos y confundamos sus lenguas. Entonces dice que los que estaban construyendo esa torre ya no se puedan poner de acuerdo. Comenzaron a hablar idiomas distintos y literalmente eso es lo que está ocurriendo dentro de la iglesia de Cristo de este tiempo. Si hay un grupo aquí en esta cuadra y a las 2 cuadras hay otro grupo, ya ni se miran, ya ni se tratan, porque tienen diferencias enormes y ni siquiera ya se saludan. ¿Y cuál de los dos grupos puede decir que el otro grupo no es parte de la iglesia de Cristo? Pues ninguno tiene autoridad. Porque, por ejemplo, voy a citar solamente a modo de ejemplo, digamos la iglesia Asamblea de Dios.
es una denominación grande a nivel internacional y toda esa cosa. Y seguramente el fundador o los fundadores de esa denominación no le pidieron permiso a nadie para agruparse, colocar un nombre a su denominación y comenzar a operar por todo el mundo. Ellos no le pidieron permiso, ellos no le pidieron permiso a una autoridad religiosa que estuviera sobre ellos. Y de ahí para abajo todos los grupos se forman de la misma manera. Los grupos se componen de personas que se salen de otra, digamos, de otra iglesia mayor y forman sus propios grupos porque pronto no están de acuerdo con la doctrina de esa otra iglesia, entonces se abren y forman otro grupo y así sucesivamente se van dispersando y se van a formar otro grupos. Y de eso es que está el mundo occidental lleno de grupos por todos lados con diferencias abismales entre unos y otros. Y la pregunta es, ¿cómo podría un grupo decir que el otro no es parte de la iglesia de Jesucristo? Por supuesto que sí, todos los grupos son parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces decíamos que, ¿cómo ve el Señor Jesucristo en este tiempo a la iglesia? Pues lo ve como la iglesia de la Odisea, a la cual él se clavaba a vomitar. Y también lo ve como la Gran Babilonia, que ya explicamos por qué. Entonces, ¿qué le dice el Señor cuando el Señor en Apocalipsis 17 y 18 ve a la iglesia como la Gran Babilonia? Pues dice el Señor, salid de ella, pueblo mío. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Cómo puedo yo salir de un sistema que se compone de miles de grupos, inclusive de grupos pequeñitos, de personas que se reúnen, digamos, en una casa y no quieren tener comunión con otros grupos, sino que están allí reunidos 3, 4, 5 personas bajo el liderazgo de un pastor o de una pastora y ya ellos ya no quieren mezclarse con otros grupos. Ellos ya tienen su propio sistema de doctrinas, creen determinadas cosas y no están de acuerdo con los otros grupos porque de pronto no creen esas mismas cosas que ellos creen y entonces se separan y forman su propio grupito. Y como decía, así se formaron todas las iglesias, se formaron a partir de personas que se salieron de una iglesia superior más antigua, digamos, y formaron su propio grupo, inclusive se colocaron su propio nombre para distinguirse de los demás. Y son fundados y liderados por una persona o por varias personas. Entonces la pregunta es, si la iglesia se compone de miles de grupos pequeñitos, unos muy grandes, otros muy pequeñitos, ¿cómo se sale de eso? Pues la única manera de salirse de eso es quedándome solo y no formando más grupos. Porque si me salgo de otro grupo y formo otro grupito porque yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo las demás iglesias, pues estoy siguiendo el Babilonia, estoy siguiendo la mecánica con la que funciona Babilonia. Estoy siendo parte de Babilonia. Si yo me salgo de las iglesias y me separo porque no estoy de acuerdo con las iglesias por ciertas cosas, entonces apostasía que hay hoy en día, y formo un grupo, lidero un grupo y fundo un grupo en mi casa o abro una iglesia en un localito, en un garaje y digo, aquí creemos esto y no estamos de acuerdo con las demás iglesias por esto y aquello, pues ¿qué seguimos haciendo? Seguimos siendo parte de Babilonia porque de eso es que se compone esta iglesia babilónica, que es como se le puede llamar, porque así la llama el Señor Jesucristo, la Gran Babilonia. El cristianismo de hoy es la Gran Babilonia. ¿Por qué no lo podemos entender? Es tan fácil. El cristianismo es la Gran Babilonia. Esa es la Gran Babilonia de la que habla el Señor Jesucristo, que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no se hagan partícipes de sus pecados y reciban parte de sus plagas. Y la pregunta entonces decíamos es, ¿cómo salgo de Babilonia la Grande?
abriendo un grupito chiquito, buscando un grupito pequeñito, no, saliéndome solo a buscar al Señor desde mi hogar con mi esposa y mis hijos, si ellos también creen lo mismo que yo creo, porque no puedo hacer más nada, me tengo que salir solo, ya no tengo que formar más grupos. Y eso es lo que le dijo el Señor Jesucristo en el mensaje, dice el Señor Jesucristo en el mensaje de la iglesia de la Odisea, después de que dice que la va a vomitar, que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una relación con una sola persona, no con un grupo de personas, sino con una sola persona. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo da el mensaje de que Él es el buen pastor? O donde Él también dijo que Él era la puerta, que está en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Miremos el contexto. El Señor Jesucristo dio ese sermón, o dijo esas cosas, cuando acababan de expulsar al ciego de nacimiento que había sido sanado por el Señor Jesucristo, lo acababan de expulsar de la sinagoga, o sea, de la congregación a la que él asistía, digamos así, lo acababan de expulsar por haber creído en Jesús, porque defendía, en ese momento el ciego de nacimiento ni siquiera era creyente en Jesucristo, sino que simplemente lo defendió ante los fariseos. Entonces los fariseos, al ver que el ciego de nacimiento tomaba partido por Jesús y no se sometía a los fariseos que ya habían determinado, según la Biblia, allí dice que los judíos ya habían determinado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, debía ser expulsado de la sinagoga. Cuando el Señor se encuentra más adelante con el ciego, y ya después de haberlo sanado, y ya en ese momento ya habían expulsado los judíos, los fariseos ya habían expulsado al ciego de nacimiento de la sinagoga, o sea, había quedado solo. Entonces se le presenta a Jesús y ahí es cuando Jesús le dice que si crees en el Hijo de Dios, le dice, pero ¿quién es? Digo, pues yo soy. Entonces ahí es cuando dice la Biblia que se convierte a Cristo el ciego de nacimiento. Y ahí es cuando Jesús comienza a dar ese famoso sermón donde él dice, yo soy el pastor. ¿Y él qué dice ahí? Él dice que él viene a sacar sus ovejas del redil. Dice que él las va a pastorear, él las va a sacar y las va a conducir y las va a pastorear. ¿Qué era el redil? ¿Qué era el redil en ese momento? El redil era todo el sistema religioso, o sea, todas las sinagogas que hay en Israel, en todas las ciudades, en todos los pueblos de Israel, inclusive fuera de Israel, estaba lleno de sinagogas. Por todos lados había sinagogas, o sea, congregaciones. Haga de cuenta como decir hoy grupos cristianos. Entonces cuando el Señor Jesucristo dice que Él vino a sacar a sus ovejas del redil, era a sacarlas del sistema religioso, al cual el Señor Jesucristo iba a desechar ya adelante, porque cuando el Señor Jesucristo dice más adelante, esto está en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se sale del templo, dice que aquí vuestra casa os se deja desierta. Con esas palabras Jesús ya estaba diciendo que todo el sistema religioso judío acaba de quedar desechado. Entonces Jesús había dicho que Él venía a sacar sus ovejas del redil. Dice, y habrá un rebaño y habrá un pastor. O sea, un solo rebaño, no muchos rebaños, sino un solo rebaño. Y no muchos pastores, sino un solo pastor. Y el pastor era Él, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo? En este tiempo va a ser exactamente lo mismo. Él va a sacar sus ovejas del redil, que en este caso ya no es el sistema judío, sino es el sistema cristiano, el cristianismo. Él viene a sacar sus ovejas, dice, y ellas oirán mi voz y me seguirán. Pero como decía antes, ¿cómo salgo yo de Babilonia para seguir a Cristo? Si lo que hago es fundar otro grupo o buscar un grupito donde reunirme, porque creo que allá sí están enseñando la verdad.
No, porque seguiría siendo parte de la Babilonia, porque como ya se dijo antes, la iglesia de Cristo, lo que se llama la iglesia, se compone de miles de iglesias, que están divididas y agarradas unas contra otras, que se combaten unas a otras, y los líderes de una dicen que el líder de la otra es un falso profeta y sucesivamente así es. Esa es la ley que impera hoy en día en la iglesia, es que todos los grupos se combaten unos a otros, unos más que otros, se odian, se combaten no en el sentido tanto de odiarlos, sino en el sentido de decir que sus doctrinas son falsas, pero que el único grupo que tiene la doctrina correcta es este grupo. Aquí sí hemos entendido toda la verdad. Entonces decía, ¿cómo salgo yo de Babilonia? Si no es quedándome solo, por supuesto es quedándome solo, ya no formando más grupos. Y yendo al Señor Jesucristo al hogar, a buscarlo en la intimidad de mi hogar. Y esto no es nada raro y novedoso, porque el Señor Jesucristo, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, dijo, ustedes no oren en público, como a los hipócritas, sino cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a Dios y dice que Dios lo escuchará. Entonces Jesús estaba mismo diciendo a las personas que el lugar correcto de buscar a Dios, de orar a Dios, de adorar a Dios, era en la intimidad del hogar. Esto por una parte. Por otra parte, lo que se puede entender en este tiempo es que el Señor inició a la iglesia formando primero una comunidad de discípulos, quienes no había liderazgo entre ellos, sino que el único líder era el mismo Señor Jesucristo. Los demás eran discípulos que han llegado de distintas partes y ahora formaban una comunidad alrededor de Jesús. Y exactamente eso es lo que va a hacer el Señor Jesucristo en el tiempo de post-iglesia, podríamos decir, porque ciertamente el Señor Jesucristo va a desechar esta Babilonia, la va a vomitar. Por eso Él dice, salid de ella, pueblo mío. Nos toca salir a Él, nos toca salir de los grupos. Por pequeñitos y por sanos que nos parezcan, tenemos que salir de los grupos, de todas las iglesias, y dejar de seguir hombres. Ya no podemos seguir líderes humanos. Entonces, el asunto es que nos toca salir para formar nuevamente una comunidad como esa primera comunidad de discípulos que tuvo Jesús antes de que comenzara la iglesia, porque ciertamente el periodo de la iglesia, como se puede entender con apóstoles, profetas, maestros y evangelistas, como lo dice en el capítulo 4 de Efesios, ese sistema que comenzó a operar fue a partir del momento de Pentecostés. Ahí es cuando oficialmente comienza el periodo de la iglesia. ¿Qué hubo antes de la iglesia? Pues hubo una comunidad de personas que se reunían en torno a Jesús, sin que hubieran líderes entre ellos, sino que el único líder y pastor era el mismo Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor vomita esta iglesia apóstata, la iglesia que funcionaba con iglesias, grupos, pastores, maestros, evangelistas, ese sistema de iglesias, eso es lo que va a vomitar el Señor, lo va a desechar por cuanto se corrompió. Eso ya quedó demostrado con lo que se dijo al principio. Todos los grupos se combaten unos a otros y el cristianismo se convirtió en una Babilonia. Usted ve en YouTube, en la televisión cristiana y por todos lados, eso se combaten unos a otros, cada cual y dice ser el apóstol y este apóstol combate al otro apóstol, dice que no, que ese es un falso apóstol y todo el mundo está agarrado.
Entonces, como la iglesia se corrompió, el sistema de iglesias y de grupos se corrompieron, se convirtieron en la gran Babilonia. Entonces el Señor que dice, salid de ella, pueblo mío, decíamos antes, ¿cómo me salgo yo? Pues haciéndome discípulo de Cristo y comenzando a seguirlo a Él. Ya no reuniéndome y asociándome con otros grupos, porque seguiríamos, decía, en la Babilonia. Entonces no me habría salido. Entonces la única manera de salirme es como hizo Jesús allá en Juan 10, cuando al discípulo, cuando al ciego nacimiento lo expulsaron del sistema religioso, pues vino a Jesús y ahora era Jesús, su pastor. Y eso es lo que va a hacer el Señor Jesucristo después de que deseche la iglesia. Ya la está desechando, ya está declarando abominable ese sistema. Y le está diciendo a cada creyente, sálgase de ahí, porque Él va a formar una nueva comunidad donde ahora Él vuelve a ser el pastor, el único pastor. Entonces, cuando usted acepte este llamado, Jesús será su pastor. Usted ya no va a seguir a líderes humanos, ni se va a asociar con otros grupos, por lo que ya se dijo anteriormente. Entonces, decíamos que antes de la iglesia, o sea, el sistema de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, etc., que ese era el sistema bajo el cual operaba la iglesia, como Dios ya desecha eso, por cuanto se corrompió, entonces Él va a cerrar el ciclo con una nueva comunidad de discípulos, donde Él será el pastor. Y las personas estarán en grupos, no, estarán en solitario, en su hogar. Decía en otros videos que la manera de poder ser miembros de esa comunidad que Jesús mismo va a pastorear es saliéndome de los grupos, de las iglesias, rompiendo comunión con cualquier grupo cristiano, no asociándome ya más con cristianos, con grupos de cristianos ni nada, sino quedándome solo y comenzando a buscar al Señor Jesucristo desde mi hogar, con mi familia, por supuesto, si mi familia es creyente. Solamente me quedo solo, ya no salgo a buscar a grupos. Pero para que haya una restauración total, porque eso es lo que el Señor Jesucristo va a hacer con estos discípulos, tenemos que renunciar a nuestras doctrinas. Porque ¿cuál fue el elemento divisorio de las iglesias? ¿Por qué las iglesias se convirtieron en la gran Babilonia? Porque se dividieron por las doctrinas, no están de acuerdo. No, es que yo no estoy de acuerdo que una mujer sea pastora. Yo no estoy de acuerdo con la doctrina que enseña que el bautismo es de tal manera. O sea, se dividieron por doctrinas. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, si quiero ser restaurado y pertenecer a la comunidad donde el Señor Jesucristo mismo será mi pastor, el pastor, lo primero que tengo que hacer es renunciar a toda esa doctrina. Porque entre toda esa mezcolanza de doctrinas diversas hay muchas herejías. Quizás usted no lo sabe, pero en su grupo con seguridad hay varias doctrinas falsas, inclusive algunas muy antibíblicas. Entonces, el Señor Jesucristo dice, no, pues toca cortar por lo sano, renuncia a todas sus doctrinas y venga a mí y yo le reviso sus doctrinas y le digo lo que es de Dios y lo que no es de Dios, pues lo desecha. Para eso la persona tiene que renunciar a sus doctrinas en el sentido de extenderlas a los pies del Señor Jesucristo para que Él venga a revisarle su vida. Deje que el Señor Jesucristo le revise sus doctrinas, pero usted tiene que primero renunciar a ellas, sacarlas del corazón. Porque prácticamente los cristianos han convertido sus doctrinas
el nuevo Dios es un Dios con minúscula, por supuesto. No es que en este grupo creemos en esto y en esto y en esto, y aquí nos quedamos y nadie nos puede mover de esa doctrina. Y cada grupo asegura tener la doctrina correcta y no se quiere dejar mover. Entonces el Señor Jesucristo corta por los años y dice, pues, el que quiera venir a mí tiene que renunciar a toda doctrina. Y la única manera como podemos ser restaurados, sanados, encaminados por el Señor Jesucristo y preparados para lo que viene además, es renunciando a los grupos y renunciando a la doctrina y quedándonos solos. Eso es todo el tema. Eso es todo el misterio. Entonces, creo que con este video ya ha quedado un poco más claro la necesidad de que los creyentes salgan de las iglesias, salgan de los grupos, renuncien a esas doctrinas y acojan al Señor Jesucristo en su vida privada, como dice él allá en Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesucristo está llamando a cada creyente a que venga a establecer una relación personal con el Señor Jesucristo, ya sin grupos, sino una comunión personal e íntima, buscándole desde la intimidad de nuestro hogar. Pues nuevamente la invitación es a todos los pastores también a que hagan lo mismo, porque en la nueva comunidad de discípulos, la que el Señor está levantando, porque ya comenzó a levantarla, ya hay muchos que lo están entendiendo, ya hay personas que gracias a Dios y a la pandemia se dieron cuenta que sí se puede buscar a Dios desde la casa, que los cristianos no dependen de líderes, no dependen de congregarse en un sitio. No, para nada. Entonces, los pastores también deben hacer lo mismo. Renuncien a sus iglesias, dejen esos grupos y vengan a buscar al Señor Jesucristo para ser restaurados y sanados. Y el Señor mismo nos va a guiar, nos va a mostrar sus voluntades, porque el Señor tiene una voluntad personal para cada persona, un plan personal para cada creyente. Nosotros no fuimos llamados para seguir comiendo y bebiendo, sino para venir a ser esclavos de Cristo, siervos de Cristo, para ya no andar en nuestros deseos ni en nuestros planes de vida, sino para hacer únicamente la voluntad de Dios, para presentarnos a Cristo como esclavos suyos, como esclavos de Él, como siervos, para ya no andar en mis deseos, sino en la voluntad de Dios. Y entonces Dios mismo, el Señor Jesucristo mismo, nos estará pastoreando a cada uno en la intimidad de nuestro hogar, pero unidos todos los discípulos por tener a un solo pastor, el pastor de pastores, el que es eterno, el que no se equivoca, el que no me va a enseñar doctrinas falsas, el que me va a hacer entender todas las cosas. Sigamos pues al Señor Jesucristo.